Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Padre, por tu presencia manifiesta en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque siempre traes un refrigerio a nuestros corazones, especialmente cuando lo necesitamos, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor, tu poder y aún tu misericordia, Señor, cuando tú en tu bondad, Señor, caminas entre nosotros y nos haces sentir tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, la palabra que tú has puesto, Señor, en mi vida. Ayúdame a exponerla de tal manera que mis hermanos puedan también entenderla lo mismo que yo. Y Señor, llévanos a niveles más altos, Señor, más profundos también, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a concluir con el estudio. Hemos ya por 5 semanas hemos estado viendo acerca de la santificación. 5 semanas, wow. Y bueno, quiero nada más retomar un poquito. Es la salvación. Empezamos con la salvación. Mucha gente se queda ahí, nada más se salvó y quién sabe qué más sigue, ¿sí? Pero hay muchas cosas más que el Señor desea ayudarnos a entender y también a recibir. En la mañana estaba escuchando, cuando estábamos tomando el café, estaba escuchando a una pastora, la pastora Mari de Cornerstone, ahí en Puebla. Estaba diciendo, ¿cuántos de ustedes quieren superpoderes? Y pues muchos dicen, amén. Dice, pues ya puso el Espíritu Santo en ti. ¿Sí? O sea, si ese no es un superpoder, créeme que Superman se queda chiquito en eso. No podemos volar, por supuesto, pero no todavía. No todavía. Pero Dios ha provisto más allá de la salvación. Dijimos que es la salvación, la justificación, la santificación y por último es la redención. Y estamos viendo ahora el tema de la santificación. Ya vimos el tema de la justificación. Hoy vamos a ver la diferencia entre la justificación y la santificación. La diferencia entre la justificación y la santificación. Ahora, las dos cosas son ya posesiones del creyente, ¿sí? Tú ya tienes la justificación y también la santificación. Si en verdad Jesucristo te aceptó. Yo jugaba mucho con el hermano Carrillo porque él me decía, yo le preguntaba, hermano, ¿ya recibió a Cristo? Amén, hermano. ¿Y ya Cristo lo recibió también a usted? Porque una cosa es recibir a Cristo y otras cosas que Jesús nos reciba. Imagínate que aquel día Jesús les diga, no a ustedes, pero que escuchemos, y Señor, yo te recibí, sí, pero ¿tú quién eres? Apártate de mí, hacedores de maldad. Ay, pero iba a la iglesia, pues sí, pero no. Entonces muchas veces nosotros entendemos que el recibir a Cristo es importante, pero que Cristo te reciba es otro rollo. Entonces ya tenemos nosotros la justificación, la santificación, y no hay ningún creyente justificado, escúchalo, no hay ningún creyente justificado que no esté siendo santificado. No me gusta mucho usar la palabra cristiano porque la Biblia no nos menciona a nosotros como cristianos, sino como hijos de Dios, ¿sí? Como hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, no hay ningún hijo de Dios justificado que no esté siendo santificado. Y hermanos, créanme que la santificación es todo un proceso. Entonces, estos dos dones o regalos son distintos entre sí, al menos en 4 aspectos. Número 1, la justificación es una decisión de la gracia de Dios. Cuando el Señor nos llamó a su reino,
Él nos justificó. ¡Pum! Ya gratis. ¿Sí? Pero la santificación es un trabajo constante, aunque también es la gracia de Dios. ¿Sí? O sea, ya somos justificados, ya estamos ahí. Y somos santificados, sí, también, pero es un proceso para llegar hasta la justificación. Fuimos santificados, somos santificados y vamos a ser santificados. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Es un trabajo constante de la gracia de Dios en nuestras vidas. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos viendo que una cosa es tener la paz de Dios. Sí, es importante que tú tengas la paz de Dios. Los gringos dicen peace of mind. ¿Lo has escuchado? Y aún cristianos dicen peace of mind. Ok, peace of mind para mí me suena así como los gurús de allá de la India, y se ponen en disque paz, ¿no? Otros se las truenan y están en paz también, pero ok, una cosa es tener la paz de Dios y otra cosa es estar en paz con Dios. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación es una declaración legal única y definitiva en el tribunal de Dios, por medio del cual somos contados como justos. Ahora, ninguno de nosotros nos vemos como justos, honestamente, ninguno de nosotros nos vemos como justos, ni menos como santos. A nosotros se nos ha inculcado que un santo solamente es el que trae una aureola aquí, un resplandor, y nomás esos son santos, ¿no? No. La Biblia nos dice que cuando Él nos separó, nos santificó. Y somos santos delante de Dios. Entonces, de hecho, a mí no me gusta mucho llamarle templo a esto, ¿sí? Igual, le podemos llamar templo, no hay ningún problema. Pero mucha gente se ofende porque, no, esto no es templo, nosotros somos el templo. Ok, vamos a perdonarles eso, ¿no? A mí me gusta mucho llamarme o referirme a este lugar como santuario. ¿Qué es un santuario? Donde se reúnen los santos. ¿Sí? Entonces, nosotros le decimos iglesia también. Y está bien, porque somos una iglesia. Pero cuando Dios nos llama a nosotros santos, como que hay algo como que decimos, no, Dios, todavía eso me falta mucho. Sí, ya iniciaste el proceso de santificación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un soldado entra al ejército, no importa, bueno, todos empiezan por lo primero. No sé cómo se le llama, cabo o no sé, los que saben más del ejército, a ver si me pueden ayudar. ¿Cómo entras? Como un soldado raso, ¿sí? ¿Ah? Entonces más abajo es private. Ok, eso mero. Sí, son diferentes rangos. Pero tú no puedes entrar de general o de coronel o de mayor. ¿Ah? No. Ahora, imagínate, uno que entra como soldado raso, perdón por la expresión, si entras como soldado raso, no te vas a quedar ahí. Si tienes una carrera, militar, no te vas a quedar ahí. Vas a buscar llegar a ser coronel, general de división, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo eres soldado? El soldado es cuando empieza, y el soldado también es, aunque sea un coronel, es un soldado.
¿sí? Entonces, para que entendamos el término santificación, eso es, cuando nosotros entramos al ejército de Dios, somos santos. Cuando eres un general en la iglesia, eres un santo también. Así que no importa cuántos años llevemos en la iglesia o llevamos días, Dios nos ha llamado a ser santos. Entonces Dios pronuncia este veredicto en el momento que una persona llega a la fe en Cristo. No es algo que te ganaste, no es algo que yo me gané, es algo que Dios en su misericordia así nos llama santos. La palabra santo quiere decir separado, ¿sí? Separado de. En este caso nosotros somos separados del mundo, pero también el ser santo es dar un testimonio de la santidad de Dios, ¿sí? Entonces la santificación es una obra continua y progresiva de Dios en la vida de un creyente. Ojo, es una obra continua y progresiva en la vida del creyente a través de Dios. No podemos, miren, ¿cuántos después de recibir a Cristo seguimos fumando? Yo recibí a Cristo y yo seguí fumando por un mes. Cuando me bauticé o cuando me bautizaron, fue el último día que yo fumé. Yo me acuerdo que esa noche, en domingo, yo saqué mi cajetilla de cigarros como normal, ¿eh? Y el Espíritu Santo me dijo: ya no eres igual. Es cierto, ya no soy igual. Entonces, ¿qué hice? Saqué los cigarros y los deposité en el bote de la basura. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te habla, más vale que le obedezcas. Si no, hay mucha gente fumando, hay mucha gente tomando, hay mucha gente diciendo groserías y va a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no ha entendido el proceso de santificación. Se ha contentado. ¿Es salvo? Sí, es salvo, pero hay más Dios tiene muchas cosas más para nosotros. Dice en 2 de Pedro 1:4. A mí me encantó el último canto de alabanza y de adoración, y a propósito lo cantamos. Dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ahora fíjense lo que dice esta frase, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dice en la versión Reina Valera, de la cual llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya somos participantes de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan de lo que vimos el domingo pasado acerca de la semilla de Dios? Cuando Dios deposita su semilla en nosotros, hay esa vida de Dios. Somos participantes, hemos llegado a ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, el asunto es que tenemos que entender que todo cristiano empieza desde cero. Todo hijo de Dios empieza desde cero. Un hijo de Dios no empieza conociendo todas las escrituras, no. Comienza de la ignorancia y empieza a programar o a reprogramar su mente, llenándola de conocimiento que se traduce en entendimiento, que después se convierte en sabiduría. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Yo muchas veces lo he dicho y sigo diciéndole, y a pesar, parece que no lo entiendo todavía. Yo tengo el conocimiento de que si yo hago ejercicio, mi cuerpo va a estar mejor, pero no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque aunque lo sigo diciendo, mi panza sigue creciendo.
porque no lo he entendido. Ahora, muchos de nosotros necesitamos pasar por un periodo de enfermedad y de restricciones médicas para entonces aplicar ese conocimiento y entenderlo, y ahora aplicar ese conocimiento en sabiduría. Ahora, gracias a Dios que muchos no necesitan ese proceso tan largo como yo. Ya hemos entendido. Ojalá. Entonces, en el cristianismo es eso, es conocimiento, entendimiento, y ya hay cosas que estamos entendiendo de la palabra de Dios, ya las conocíamos, sobre todo los que tenemos tiempo en el Evangelio, ya las conocíamos, ahora las estamos entendiendo, y luego a veces Dios nos ayuda a aplicarlas con sabiduría. Es donde Dios nos quiere llevar. Ahora, imagínate un santo sin sabiduría. Hello. Hay personas que son tan santas que ofenden a medio mundo. No tienen entendimiento y tampoco tienen sabiduría. Y probablemente no tengan conocimiento. Porque yo creo que mientras más tenemos conocimiento, más sabiduría tenemos y menos ofendemos a la gente. Entonces, número 2, la justificación ya es perfecta. Tú y yo ya hemos sido perfectamente justificados. Es como cuando nos clavamos un clavo, lo clavamos, ahí está, justificado, ya no se mueve. Aunque la justificación ya es perfecta, la santificación todavía es imperfecta. ¿Sí? Y aunque es imperfecta, nos hace crecer hacia la perfección. A mí me encanta esta ilustración. Nosotros empezamos desde ceros. Ahora, acuérdense, más o menos de la vida de la vida cristiana que ustedes han recorrido. Todavía nos falta un buen tramo, ¿sí? De crecimiento y de madurez. ¿Dónde vas tú? ¿Aquí al inicio? ¿A mitad? ¿O un poquito antes de la mitad? ¿O un poquito más para allá de la mitad? Cada uno de nosotros más o menos entendemos nuestro caminar. Ahora, el problema es que si vamos en retroceso, ahí sí hay problema. ¿Sí? Entonces, no importa si diste 1 o 2 pasos, lo importante es que quieres caminar hacia adelante, quieres ir rumbo a la perfección. A eso Dios nos ha llamado. Entonces, la justificación ya es perfecta, pero la santificación todavía es imperfecta. Y aunque es imperfecta, nos hace crecer hacia la perfección. Ahora, no puedes ser más justificado. Tú ya no puedes ser más justificado de lo que ya eres. Pero sí puedes ser más santificado. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando inicié en mi camino del Señor, les he comentado a ustedes, yo por cada 2 palabras, por cada una palabra decía 2 groserías. Ahora, la justificación ya fue asentada, pero la santificación me costó trabajo. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía que quitar todo el mugrero que yo había obtenido durante muchos años. Ahora, yo no crecí entre albañiles o entre gente de recursos escasos, que son regularmente los que más groserías echan, regularmente. Pero yo me desenvolví entre ingenieros y arquitectos, y créanme, también se las echan. ¿Ah? También se las echan. Y un día, yo sin ser cristiano, yo tenía como 15 o 16 años, uno de los ingenieros me dijo: oye, David, ¿no se te hace que dices muchas groserías? Él no era cristiano y aún así me llamó la atención.
Y se siente feo cuando te llaman la atención. Ahora, uno puede decir, qué hipócrita. O puede decir, necesito cambiar. No pude cambiar hasta que Cristo vino a mi vida. Ahora, nosotros podemos ser más santificados y un día seremos totalmente santificados para la gloria de Dios. Número 3, la justificación se ocupa de la culpa del pecado, ¿sí? La justificación se ocupa de la culpa del pecado. ¿Ya Dios nos perdonó? Dios nos perdonó. Mira, déjame quitarte un poquito de peso de tu corazón, ¿ok? O de tu mente. A veces nosotros cometemos un error o un pecado. Y a causa de ese error, déjame mencionar, error no es pecado. El pecado es pecado y el error es un error, ¿ok? Muchas veces cometemos un error que todavía seguimos pagando las consecuencias. Y nosotros le pedimos perdón a Dios por ese error y las consecuencias siguen. Ahora, cuando cometemos un pecado, puede ser que nosotros estemos arrastrando las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Pero cuando tú y yo le decimos al Señor, Señor, perdóname ese pecado, el Señor nos perdona. Después de 15 años, todavía, si después de 15 años todavía seguimos pidiéndole perdón al Señor, es que no hemos entendido que el Señor ya nos perdonó, pero las consecuencias de nuestro pecado están ahí y nos van a seguir. ¿Hello? ¿Sí? Entonces, una cosa es error, otra cosa es pecado. Y muchas veces cometemos pecados y le decimos al Señor, Señor, yo siento que no me has perdonado. Dios ya nos perdonó. Si tú le pediste perdón al Señor con todo tu corazón, ahora escúchame bien, si te arrepentiste y le pediste perdón, porque muchas veces, o déjame decirlo de esta manera, pedir perdón no significa estar arrepentido. ¿Hello? Entonces nosotros tenemos que estar arrepentidos. ¿Y quién provoca el arrepentimiento? ¿Yo? No. El Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos arrepentidos porque estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y nos va a doler, pero no estamos arrepentidos. Hace muchos años, yo creo que Bárbara conoció a esta pareja. Ellos, decimos en mi rancho, se comieron el pastel antes de la fiesta. O se comieron la torta antes del recreo. ¿Sí? En otras palabras, tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Y yo los llamé a mi oficina y yo les dije, ¿saben qué, muchachos? En primer lugar, ustedes necesitan entender que ofendieron a Dios. ¿Sí? En segundo lugar, que se ofendieron entre ustedes. Porque tú, hombre, trataste como una prostituta a tu novia. ¿Cierto? ¿Hello? Y tercer lugar, ustedes ofendieron a sus padres. Y en cuarto lugar, ustedes ofendieron a la iglesia. ¿No es cierto? Aunque ustedes se casen, y yo le dije así, aunque ustedes se casen y no hay arrepentimiento en sus corazones, Dios no los va a bendecir. ¿Por qué? Porque falta lo principal, el arrepentimiento. Uno puede decir, hey, eso es duro. Sí, es duro, pero saben, eso lo hemos visto durante años. Entonces,
Yo no puedo decir, yo me voy a arrepentir. No, porque si el Espíritu Santo está allí y te dice, arrepiéntete. Si nosotros hacemos caso omiso, tal vez el arrepentimiento nunca más vuelva a presentarse como oportunidad para regresar a Dios. Por eso el Espíritu Santo te dice hoy. ¿Sí? Dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque el tiempo es hoy. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hay que hacerlo inmediatamente. Entonces, la justificación se ocupa de la culpa del pecado, mientras que la santificación se ocupa del dominio y la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Déjame volver a repetirlo. La justificación se ocupa de la culpa del pecado. ¿Ok? Ya soy justificado. Cuando tú le pides perdón al Señor, ya te perdonó. De las consecuencias, ese es otro rollo. ¿Sí? Pero ya te perdonó. Tal vez tú vas a ir arrastrando eso hasta el final de tus días, pero cuando llegues a la presencia del Señor, no vas a tener que pedirle perdón al Señor por un pecado que ya el Señor olvidó. Entonces, la justificación se ocupa de la culpa del pecado, mientras que la santificación se ocupa del dominio y la presencia del pecado en nuestras vidas. En la justificación Dios perdona nuestros pecados. En la santificación Dios nos rescata de una vez por todas de la esclavitud del pecado y gradualmente elimina la presencia y la influencia del pecado de nuestra forma de pensar, de nuestras elecciones, de nuestras prioridades y nuestro comportamiento. Yo les he dicho, durante muchos años yo fumé. Cuando Cristo vino a mi vida, dejo de fumar, y ahora los cigarros, el olor a cigarro me molesta. Me es tan molesto. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo fumaba eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios empieza gradualmente a eliminar la presencia y la influencia del pecado en nuestra forma de pensar, en nuestras elecciones, en nuestras prioridades y en nuestro comportamiento. Número 4. En la justificación, Dios juzga la justicia de Cristo. A mí me encanta esto, hermanos. Dios juzga la justicia de Cristo. Si Dios juzgara nuestra justicia, ¿cómo saldríamos? Reprobados totalmente. Recuerdo una señora de más de 70 años allá en León. Cuando ella vino a la iglesia, yo pensé que ella era cristiana, porque yo me acuerdo, estaba tocando el piano y yo, dale gracias a Dios que yo no les digo, ahora a danzar, ¿verdad? Cuando yo estaba más chavo, vamos a danzar. Yo estaba tocando el piano y sentadito, ¿no? Y vamos a danzar. Y la hermana, la señora, estaba danzando, más de 70 años. Yo dije, wow, ¿no? Y con los ojos cerrados y palmeando, no se sabía los cantos, pero estaba echándole pura injundia ahí, ¿no? Entonces voy a visitarla a su casa y me dice, hermano David, dice, pues gracias a Dios yo hacía muchas limosnas, dije, hoy, y por eso soy salva. Y dije, caray, a ver, barajémela más despacio. Dice, no, es que durante toda mi juventud he estado dando dinero a la iglesia católica y así, haciendo buenas obras y sí. No, hombre, me siento bien contenta. Y yo dije, ¿sabe qué? Perdóneme, pero ahí le va. Todo lo que usted hizo es delante de Dios nada. ¿Cómo? Sí, son trapos de inmundicia lo que usted hizo. No me diga eso. Y empieza a llorar. Yo dije, ay, se va a regresar allá, ¿no? Y dice, es que no es posible, David, ¿cómo? No me diga eso. Le dije, es lo que la palabra de Dios dice, todas nuestras justicias, todo lo que hicimos para Dios sin recibir a Jesucristo es nada. Entonces, ¿de qué sirvió? Dije, de nada sirvió.
en su gracia y en su misericordia, Dios ya la llamó, Dios ya la escogió. Y yo dije, híjole, a ver si va el domingo. Gloria a Dios, hasta el día de hoy permanece, ¿no? en el Señor. Pero qué duro es para una persona que invirtió todo su tiempo, todas sus ganas y todo su dinero. Y déjenme decirle, no venía de gente pobre. No venía de gente pobre. Dice, es que yo diezmo porque mi papá diezmaba a la iglesia católica. Y ellos sí diezmaban, en serio. El asunto es que si nosotros nos ponemos nuestras justicias, imagínate, ella, si Dios mirara su justicia y le hiciera caso a su justicia, no, hombre, ella entraba al cielo, pero de volada. Pero tú y yo, si con trabajos damos un tantito de dinero y ya nos duele hasta el alma, ¿no? O sea, ¿dónde quedaríamos nosotros? Por eso la Iglesia Católica se aprovechó de esto para decir, nomás cae la moneda de oro en el baúl y un alma sale del purgatorio. En 1960 no podían sacar a un papa del infierno. Imagínate. Entonces, en la justificación Dios juzga la justicia de Cristo. Ya recibimos nosotros a Jesucristo y todo el precio, todo el pago que nosotros merecíamos de irnos al infierno, Cristo lo pagó. Ya está. Nosotros estamos justificados. Pero en la santificación, Dios por medio de su Espíritu Santo nos da la gracia y nos capacita para ejercer la santidad. ¿Te portas bien porque eres cristiano? No, nos portamos bien porque la gracia de Dios está en nosotros. Y ya no nos vamos a meter como animales, ¿no? Al mugrero, o como cerdos al mugrero. La palabra de Dios es a veces muy, muy fuerte cuando nos dice que si nosotros no somos ovejas, somos cerdos. Predicando esto, un día, eso lo prediqué en un domingo y el miércoles una hermana no llegó. Yo pensé que estaba enferma, ¿verdad? Y el próximo domingo viene y dice, hermano David, yo me fui enojada. Yo me fui enojada de la iglesia el domingo pasado. ¿Por qué? ¿Cómo es que somos cerdos? Yo no soy cerdo. Y dice, y yo no soy cerdo, Dios. Yo no soy cerdo, Dios. Yo no soy cerdo. Yo había mencionado, o somos cerdos limpios o somos ovejas sucias. Pero una oveja sucia, Dios siempre, esa ovejita siempre va a querer ser limpiada. Un cerdo limpio, ¿no? Lávalo y verás dónde se mete después. Y esta hermana iba clamando, no, Señor, yo no soy cerdo, yo no soy cerdo. Dice David, durante toda la semana estaba diciendo, Señor, si yo soy un cerdo, cambia mi corazón, Señor, yo no quiero ser un cerdo. Fíjense cómo el Espíritu Santo estuvo dándole. Dije, ¿qué conclusión llegas? Dice que quiero ser una oveja limpia para la gloria de Dios. Wow. Porque no siempre Dios habla despacito y tranquilito, no. A veces necesitamos, ¡ay! ¡Despierta! ¿No? Dios nos da la gracia, que es la habilidad divina, y nos capacita para ejercitar la santidad, para ya no desear las cosas que antes deseábamos. En la justificación, la justicia de Cristo es atribuida o contada al creyente en la corte de Dios.
y recibida solamente por pura fe. Soy justificado por la pura fe en el nombre de Jesús. Delante de Dios yo puedo pararme y decir: Dios, gracias por la salvación, no por mis obras, pero por las obras de Jesucristo. Gracias. Y esta justicia es la única base de nuestra justificación. Cristo mismo, nada más. No vas a decir: es que yo oro mucho, yo ayuno mucho. En eso basaron mucho la justificación muchas iglesias y muchos cristianos en tiempos pasados. Es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho, es que yo leo la palabra de Dios mucho. Sí, hay que leer, hay que ayunar y hay que orar, hay que ir a la iglesia. Sí, está bien, pero eso no es una justicia. Esa es la obra de la justificación. Gloria a Dios por eso. Vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios porque sabemos que eso le agrada a Dios y nos hace crecer, como dijimos la semana pasada. En la santificación Dios nos da la gracia de manera que nos volvemos interiormente más y más justos en nuestras vidas. Por eso, hermanos, yo les decía hace rato, ¿no? Una persona que realmente es santa, como muchos se aparentan, nunca va a tratar de ofender a nadie. Sí te ofenderá, pero te va a ofender con la palabra. Y tú la vas a sentir, que es la palabra. Porque hay gente que da bibliazos, nada más. Pero no hay cambios y nos hacen hasta enojar. Pero cuando hay la palabra de Dios, cuando una persona habla la palabra de Dios, a lo mejor te ofende, como la hermana que fue ofendida por: Señor, yo no soy cerdo, ¿verdad? Te va a ofender así, de esa manera, para que tú puedas encarrilarte mejor. Pero no es con el propósito de bala de cerdos. Imagínate, porque también hay gente así. Hay pastores así. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? En 2 de Pedro 1:5, en esta versión de la Biblia del lenguaje sencillo, dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Fíjense, vamos a contarlos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, afirmar nuestra confianza en Dios. Número 2, esforzarse por hacer el bien. No siempre es fácil hacer el bien. Los vecinos a veces no cooperan. Número 3, dice: procurar conocer mejor a Dios. ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, a través de las Escrituras, a través del compañerismo. ¿Sí? Dice, y versículo 6, y ya vamos profundizando, dice: y dominar sus malos deseos. ¿Cuántos de ustedes tienen malos deseos? ¿Sabes que los deseos que Dios pone en ti son buenos? Pero los deseos que no son de Dios son deseos malos. Híjole, a ver si no me meto en Honduras. Todo lo que no es voluntad de Dios son deseos malos. Miren, ahí les va. Mucha gente piensa que la pobreza es un deseo de Dios. Y aunque están convencidos que es un deseo de Dios, se la pasan quejándose. No entiendo. Dice la palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y entonces, y hay gente que tiene dinero y quiere tener más, y cuando no está en el corazón de Dios es un mal deseo. ¿Sí? Ya me siguen. Tenemos que tener el equilibrio adecuado. Dice: además, por si fuera poco, deben ser pacientes
Hello. ¿Deben ser qué? Pacientes, no de hospital. Deben de ser pacientes. Entregar su vida a Dios. Bueno, ya se la entregamos. A veces. Dice, versículo 7, estimar a sus hermanos en Cristo. Ay, Señor. Pero me cae atravesado. Señor, tu palabra dice que amaremos a nuestros prójimos, pero estos prójimos no colaboran. Bueno, ese es el asunto. Queremos santificación, ¿verdad? Queremos santificación. Estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Y Pedro sigue diciendo, versículo 8, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso. Si no lo conocemos, no lo vamos a hacer. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Queremos santificación. Hello. Verso 9. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. ¿Conocemos hijos de Dios así? Ahora, el asunto es, o están en ignorancia o están en rebelión. Y Dios, ninguna de las dos cosas va a hacer menos su palabra. No puede hacer menos su palabra por la ignorancia o por la rebelión. Dice, versículo 10, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. ¿Cuál todo esto? Las cosas anteriores que hemos mencionado. Dice, de ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Entonces hay muchos cristianos que nomás no dan una, ya sea por ignorancia o por rebelión. Versículo 11, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, y en aquel día el Padre les dirá, bienvenido? Entra al gozo de tu Señor. Con gozo. Imagínate ese día que nosotros nos muramos o estamos en la presencia de Dios. O sea, imagínate que yo sé que no a todos les gusta el mariachi, ¿no? Pero imagínate que te toquen la diana, una diana como a ti te gusta. Se dice que hubo un misionero que gastó mucho de su vida en algunas islas del no sé si del Pacífico, etcétera, pero él regresando a Inglaterra iba en el barco y también iban unos marineros ahí y resulta que cuando llegaron al puerto había una multitud de gente grandísima para darle la bienvenida a los marineros y él empezó a llorar y dijo, Dios, ¿cómo es posible que estos cuates reciban tanta gloria y tanta fama? Dice, porque se lo merecen. Pero no los envidies, porque tu recepción será mucho mejor que esa. Imagínate. Entonces las promesas de Dios son para ayudarnos a vivir para gloria y alabanza de Dios. Y si hemos nosotros puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos perfectamente justificados. ¿Sí? No tienes que hacer nada más por ser justificado.
Ya Dios te justificó. Dios está santificándote ahora. Y en amor, gratitud y obediencia a nuestro gran Dios, no aspiremos a algo menos que lo que algún día vamos a ser. ¿Sabes qué? Es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo menos que Dios quiere para nosotros. Que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y sabes que sí se va a poder. Porque Cristo está en nosotros. Cristo está en ti, Cristo está en mí. Y Él nos ha dado la habilidad para ser más que vencedores en Cristo Jesús sobre cualquier cosa. Amén. 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 ¿Alguien quiere?